Bueno, metámonos de lleno en este análisis. Imagínense a todo un país frente a una encrucijada histórica, tratando de descifrar cómo navegar esa línea finísima entre atraer inversión extranjera masiva, respetar las leyes nacionales y a la vez proteger el medio ambiente. Es un tema fascinante, lleno de matices, donde se están tomando decisiones que literalmente van a definir el futuro de la nación por décadas. Y acá surge una de las preguntas más grandes, ¿no? ¿Cómo hace un Estado para lograr ese equilibrio? Esta duda está hoy en el centro del huracán político y legal en Uruguay. Estamos hablando de acuerdos de infraestructura a una escala sin precedentes que han detonado denuncias formales en la justicia por parte de varias figuras políticas. Es el clásico y dificilísimo debate que pone frente a frente al desarrollo económico, el respeto a la Constitución y la preservación de la naturaleza. Para entender toda esta movida sin perdernos, vamos a estructurar el repaso en 5 puntos clave. Los megacontratos en la mira, la presunta inconstitucionalidad de UPM2, el problema ambiental en el Río Negro, la enorme polémica del puerto y cerramos hablando de soberanía y transparencia. Arrancamos con el primer punto, los megacontratos bajo la lupa. ¿Y quiénes son exactamente los que están alzando la voz de la justicia? A ver, esto ilustra perfectamente lo amplio del reclamo. Tenemos frentes abiertos por todos lados. Por una parte, está el supuesto secretismo en el contrato de la inmensa planta de celulosa UPM2, denunciado por Eduardo Lust. Por otra, reclamos gravísimos de daño ecológico que llevaron adelante Gustavo Salle y César Vega. Y como si fuera poco, le sumamos la denuncia de un presunto monopolio ilegal en el puerto de la capital, impulsada por Charles Carrera y Mario Vergara. Pasamos al punto 2. Y acá la cosa se pone estrictamente legal. ¿El contrato de UPM2 es inconstitucional? Resulta que las denuncias, lideradas por el profesor de Derecho Constitucional Eduardo Lust, apuntan a un detalle no menor. Este contrato gigante se habría negociado básicamente en secreto y firmado solo por secretarios de presidencia, o sea, eludiendo por completo al Parlamento. Para que se den una idea de la escala, los críticos señalan que contratos anteriores de este tipo tenían apenas unas 15 páginas, cerca de 100 páginas llenas de cláusulas súper complejas. El gran argumento acá es que el Poder Ejecutivo trató este mega acuerdo como si fuera un simple contrato comercial y no un tratado de inversión. ¿Por qué? Bueno, supuestamente para evitar la lupa del Poder Legislativo. La Constitución uruguaya exige que los tratados con potencias o entidades extranjeras pasen por el Parlamento, pero al catalogarlo como un acuerdo con un privado, se saltaron ese paso democrático. Y claro, esto ha generado un malestar enorme frente a lo que muchos perciben como una falta total de transparencia. Y ojo con esto, porque es increíble. En la denuncia, Lust señala una discrepancia alarmante, diría yo, entre las versiones en inglés y en español del contrato, específicamente en el tema de las tarifas por usar el nuevo tren. Según los reportes, el Estado acordó que la versión en inglés era la que valía, pero resulta que esa versión tenía cifras distintas que perjudicaban al Estado, causando supuestamente un agujero financiero importantísimo para las arcas públicas. Bueno, dejamos lo constitucional por un momento y vamos al punto 3, el impacto ambiental, específicamente en las aguas del Río Negro. Miren los tiempos de este evento de 2023 porque son súper reveladores. Lo más preocupante es que la detección inicial del daño ambiental, una mortandad enorme de peces, la hicieron los propios vecinos de la zona. No fueron los sistemas de monitoreo de última generación de la empresa, no, fueron los residentes. Recién después de eso, la gerencia agarró el teléfono, reportó el incidente a las autoridades y ahí recién se desencadenó la inspección. Y cuando el Ministerio de Ambiente hace la inspección oficial, el panorama era bastante desolador. Constataron un derrame de soda cáustica, una sustancia superalcalina y tóxica, directo hacia un afluente del Río Negro. Descubrieron además que un sensor de pH, que era clave para detectar esto, estaba roto, mal ubicado y llevaba un buen tiempo sin funcionar. De hecho, el daño en la vegetación dejaba en evidencia que la exposición tóxica venía de largo plazo, una negligencia que los denunciantes tildaron de flagrante. Como se imaginarán, estos hallazgos no quedaron en la nada. Gustavo Salle y César Vega fueron a la justicia y metieron una denuncia penal formal. Lo que exigen es que la Fiscalía responsabilice directamente a los directivos de la empresa por este daño ecológico,
que ocurrió en un río que ya venía bastante estresado por la aparición de cianobacterias. Nos vamos del interior del país directo a la capital. Para nuestro cuarto punto, la gigantesca polémica alrededor del puerto de Montevideo. Acá la historia envuelve a la principal terminal marítima del país y a la multinacional belga Caton Nati. Los senadores Charles Carrera y Mario Vergara llevaron este acuerdo a la justicia, y escuchen los reclamos. Hablamos de extender una concesión por 50 años hasta el año 2081, y presuntamente sin que el Estado presentara ni un solo informe técnico o económico previo. Además, denuncian que esto crea un monopolio privado de facto en el manejo de contenedores, saltándose, otra vez, el voto del Parlamento. Los legisladores cuestionan duramente la legalidad de todo esto. Su postura es clarísima. Entregar el control de la principal puerta de entrada y salida comercial del país a una empresa privada extranjera bajo estas condiciones es para ellos la mayor entrega de soberanía en la historia reciente y constituye, de plano, un delito contra el patrimonio público. Y así llegamos al quinto y último punto de nuestro repaso: soberanía y transparencia. La foto grande de todo esto. Porque, a ver, ya sea que analicemos una mega planta de celulosa en el medio del campo o una concesión portuaria colosal en la capital, el hilo conductor de todos estos reportes es el mismo. Estamos viendo la fricción constante entre las ganas de atraer enormes capitales extranjeros para el desarrollo económico y la obligación absoluta de mantener un Estado transparente y soberano sobre sus propias decisiones. Todo este análisis nos deja con una pregunta geopolítica profundísima. Cuando vienen estas inversiones masivas y exigen condiciones excepcionales que atan al país por décadas, ¿dónde trazamos exactamente la línea de la soberanía nacional? ¿Hasta dónde es válido ceder el control logístico, legal o ambiental a cambio de esa inyección de dinero? Es un debate que no solo aplica a Uruguay, sino que nos obliga a todos a repensar cuáles son los verdaderos costos del desarrollo en el siglo XXI. Lo dejamos ahí para pensar.